días, Leila. Jorge Fontevecchia la saluda. Encantado. Usted dejó el Ministerio de Capital Humano por voluntad propia. ¿Cómo quedó su relación con la ministra Sandro Petovelo tras esa salida? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Estoy en el auto, les aviso por si se escucha un poquito de ruido a autos. Estamos yendo justamente a Virrey del Pino ahora. Sí, la salida de Capital Humano fue consensuada junto a la ministra Petovelo. Ella entendió mi voluntad y mis ganas de salir del escritorio hacia el territorio. La relación con la ministra es excelente. Hemos trabajado fuertemente en lo que es la lucha contra los gerentes de la pobreza y los militantes del hambre. O sea, contanos un poco entonces, tu proyecto político sería en La Matanza competirle al actual jefe, al actual intendente peronista. Es legislativo el objetivo. ¿Hacia dónde vas vos? A ver, no vamos a hablar de candidaturas Mm. porque es muy pronto. Yo soy una herramienta y voy a estar donde necesite el presidente Javier Milei, Karina Milei y Sebastián Pareja. Lo que estamos haciendo ahora fundamentalmente es un trabajo territorial. Los vecinos de La Matanza están acostumbrados a vivir bajo el hostigamiento, las amenazas, la violencia y necesitan aires de libertad, necesitan ser escuchados, necesitan que vayamos a acompañarlos y les llevemos soluciones reales. Y es un municipio que fue gobernado durante muchos años por políticos de la casta empobrecedora, en donde había que meterse en el territorio, en todos los barrios de las 16 localidades, para poder dar la batalla cultural que pide el presidente Javier Milei. Leila, vos te hiciste más notoria en un enfrentamiento con Grabois, creo que era en un juzgado eh, Sí, hace unos Comodoro Pi. meses, esa en Comodoro Pi, y él te acusaba o te marcaba que vos habías sido kirchnerista, que incluso tenías grabado un tatuaje con algún símbolo kirchnerista, y tratando de entender a la distancia, eh, desde una perspectiva histórica hegeliana, con la idea de que los gobernantes son cuerpos que usa la historia para seguir su camino, un camino que, que es imprescindible e ineludible recorrer. Me pregunto si vos tenés esa propia explicación de vos misma, ¿no? De que lo correcto para la Argentina en el 2003 era el kirchnerismo y al mismo tiempo lo correcto para la Argentina 20 años después, en 2023, es la libertad avanza. ¿Cómo nos podés explicar cómo le das coherencia a ese recorrido? Sí, a ver, no, lo mismo que le dije a Grabois y lo he aclarado en varios medios de comunicación, Mm. yo no fui kirchnerista, sí tengo un origen peronista, pero durante los últimos 20 años en la Argentina no hubo peronismo porque la justicia social no era robarle a los más pobres, no era utilizarlos como elementos como objetos, ¿no? Recordemos que las personas, en particular los sectores más vulnerables, fueron utilizados durante las últimas décadas como objetos para movilizar en las diferentes marchas político-partidarias. No se cansaron, no solo les alcanzó con realizar corrupción dentro del Estado Nacional, sino que fueron por más y fueron a violentar y a pedirles a los sectores más vulnerables una cuota de los planes sociales que recibían del Estado Nacional. Los utilizaban y ejercían un poder de dominación increíble. Los alimentos por los que tanto reclamaba Juan Grabois en aquella audiencia no son nada más ni nada menos para ellos que un elemento de poder que tienen sobre los sectores más vulnerables. Está más que probado en varias causas judiciales y en particular en la que está procesado Beliboni y más de 15 personas más que obligaban a marchar a personas incluso con niños, a marchas y actos políticos a cambio de un bolsón de comida. A ver, les han robado hasta la dignidad. Entonces, creo que ahí te estoy respondiendo lo que me estás preguntando. A ver, Leila, me gustaría ir más en profundidad. Eh, yo recuerdo haber escuchado a Máximo Kirchner
e inclusive a la propia Cristina Kirchner, decir que estaba totalmente en contra de los movimientos sociales, del crecimiento de los planes, que de hecho cuando Néstor Kirchner asumió había una cantidad de planes que luego se redujeron enormemente, que se ampliaron con Mauricio Macri y después con Alberto Fernández, inclusive planteaba de que Alberto Fernández potenciaba a los movimientos sociales porque era la forma de tener un elemento en contra de Cristina Kirchner para afianzarse dentro de la interna panperonista, y que incluso aquella idea de que cuando le rompieron el vidrio a Cristina Kirchner de su oficina del Senado tenía que ver con movimientos sociales, y de hecho Cristina Kirchner públicamente dijo que estaba en contra del crecimiento de los movimientos sociales, discrepando con lo de Alberto Fernández. O sea que podríamos decir que Néstor Kirchner, que redujo los planes sociales, no entraría dentro de esta crítica que vos decís, y que a lo Sí, mejor... no, entraría porque A ver. tampoco nunca pusieron una política pública para correr a estas organizaciones sociales que fueron utilizadas y su único rol era ser intermediarios entre lo que el Estado Nacional proveía a los sectores más vulnerables. Estaban estas organizaciones sociales que recibían recursos del Estado Nacional para ejercer el poder de dominación. Lo único que hicieron fue hacer crecer un asistencialismo que generó un clientelismo político mucho mayor, y la primera vez en la historia que se está haciendo algo diferente, que es sacar a los intermediarios y realizar lo que es la asistencia directa del Estado Nacional a la persona, a quien lo necesita, se está haciendo con la gestión del presidente Muy Javier bien. Milei y la ministra Petovelo. Dos preguntas. En esa crítica incluís también entonces a Mauricio Macri, que aumentó los planes sociales. Obviamente, también, sí, han aumentado los planes sociales. No son una herramienta de solución de la pobreza, porque los planes sociales, ¿qué hacen? Dar limosnas a los que nada tienen y nunca generan condiciones de progreso y de inclusión dentro del sistema laboral. Los mantienen con limosnas, con un plan social, para que sean acostumbrados, sigan sintiéndose que su único derecho es recibir un plan social y que no le permite tener ninguna oportunidad real por fuera, ¿no? Incluirse al sistema. Los que reciben los planes sociales lo que hacen permanentemente es mantener excluidos los planes sociales como fueron desarrollados en la Argentina durante los últimos 20 años, mantener excluidos a los sectores vulnerables del sistema laboral. ¿Alguna vez No les permite una posibilidad real de crecimiento. hablaste con la ministra Stanley durante los 4 años del gobierno de Macri? No. Bueno, y volviendo a Hegel, está claro que en 2023 votaste por La Libertad Avanza. ¿Por quién votaste en 2003, 2007, 2011 y 2015? ¿Por quién voté? Era muy Sí. pendeja en el Sí, 2003. pero igual los Mirá, en el pendejos 2003. votan, ¿no? Así que, ¿por quién votaste Por primera Kirchner vez no votaste? voté, pero no me puedo acordar por quién voté en el Y viste que 2003. Freud diría que si no te podés acordar es porque votaste a alguien que no te gusta decirlo, ¿no? No, de verdad, no me acuerdo ni quiénes eran. Kirchner no voté, pero no me acuerdo quiénes eran los Bueno. otros candidatos, Y sinceramente. el tatuaje es una mentira, entonces no tenés tatuado nada que Sí, se... no tengo ningún pingüino. Y como digo, al No, pingüino pero se lo ¿tenés comió el algún león. tatuaje que tenga alguna Tengo un referencia? montón de tatuajes Pero que alguno que representan. tenga referencia con el peronismo. No hay ninguno. Ninguno, No hay bárbaro, ninguno. bárbaro. Acá, Leila, te quieren preguntar, que me acompañan en la mesa, tanto Claudio Mardones como Elizabeth Pejer. ¿Qué tal, Gianni? Buen día. Y a partir de esto que nos está contando, ¿cuál fue su relación con el peronismo? ¿Y en qué momento? ¿Y con qué sector del peronismo tuvo su primer contacto político, Leila Gianni? Mi primer contacto político dentro del sector del peronismo fue dentro del espacio Juan Cabandier, que tenía el espacio Aires. Yo en ese momento, el año pasado, de 2022 al 2023, fue directora de proyectos ambientales en el Ministerio de Ambiente, y como siempre a todos los funcionarios nos decían de ir a alguna reunión que funcionaban dentro del espacio político y demás. En el 2023 sí he discutido mucho con el ministro Cabandier, porque yo estaba a cargo del control de ejecución de las obras, que eran en ese momento saneamiento de los basurales a cielo abierto y construcción de centros ambientales. Y me cansaba de ver cómo se llenaban la boca hablando bajo el eslogan "primero la gente", cómo realmente a los recuperadores informales de residuos que vivían de la basura, si no estaba
incluidos o aglomerados bajo el mando de alguna organización social. En ese momento quería entrar mucho lo que era el MTE por derechos. Recuerdo en particular cuando se inauguró el centro ambiental en la provincia de Formosa, una obra que realmente tuvo una inversión millonaria a través de un crédito del BID. A los recuperadores informales no les querían comprar los elementos. Los recuperadores informales iban a ser pasados a la planta de separación de residuos para que puedan trabajar en condiciones dignas y saludables. No les querían comprar los elementos de protección personal. Todo ello decía, gastan millones y millones de pesos, se llenan la boca hablando de primero a la gente y después a los recuperadores informales no les garantizan las condiciones mínimas para que puedan desarrollar sus actividades. Yani, y ahí Después, una también en esa pregunta. provincia. Perdón que la interrumpa, pero ese trabajo con el entonces ministro Juan Cabandier, ¿no iba acompañado con una discusión política con el espacio que integró en su momento Juan Cabandier, que era la Cámpora? ¿Cómo era esa relación? Sí, obviamente, no, yo con la Cámpora nunca tuve ninguna relación. Cabandier entiendo que había roto con la Cámpora y por eso había creado su propio espacio político. Yo empecé a discutir con él y obviamente a dar mi parecer y opinión, y a la Cámpora, a Cabandier lo sufrí particularmente. El producto de mis discusiones, un día entro a la oficina en donde trabajaba junto a arquitectos e ingenieros y me llenaron la oficina de cajas de luces LED que iban a ser entregadas a municipios. No podíamos ni entrar, así que imagínate. Qué lindos chicos somos. Con esto cierro por mi parte, Yani, pero también viajo brevemente a mayo de este año, que fue uno de los momentos más críticos que afrontó la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, a partir de la renuncia de Pablo de la Torre, que era virtual viceministro. ¿Qué pasó en ese momento? No habló nunca más Pablo de la Torre al respecto. Hubo versiones que la ministra trató de desmentir respecto de que hubo presiones para e incluso llegaron a encerrar a funcionarios para que hablaran respecto a esta controversia que no ha terminado en Comodoro Pi. ¿Ha vuelto a hablar con Pablo de la Torre? ¿Qué pasó con esa apuesta territorial tan ambiciosa que implicaba poder poner un pie en el norte del conurbano bonaerense con un aliado importante como es Pablo de la Torre? Desde entonces no se sabe más de Pablo de la Torre. ¿Ha hablado usted? ¿Qué pasó? No, yo no hablé más con Pablo de la Torre, desconozco si la ministra Petovelo habló. Lo que sí te puedo mencionar es que a él se le limitaron las funciones en función de a él y a otros funcionarios, en atención a que a la ministra Petovelo en ese momento ellos estaban a cargo de lo que era el control de stock de mercadería de los galpones que tenía el ex Ministerio de Desarrollo Social. Y no les habían avisado ni dado a conocer a la ministra sobre las fechas de vencimiento de ciertos productos que estaban próximos a vencer. O sea que fue Pablo de la Torre el que finalmente no le informó a la ministra. No, a ver, había otros funcionarios que tenían la competencia directa sobre esos galpones, pero el máximo titular de la Secretaría de Niñez era él. Después es mentira que encerramos gente, eso fue un gran invento de algunos periodistas que, como siempre digo, tienen un gran poder de imaginación, que habíamos torturado, encerrado gente junto a mi equipo. Realmente es como para una novela, ¿no? Que escriban un libro. Leila, mi compañera Elizabeth Pejer quiere hacerle unas preguntas también. Sí, buenos días, Leila. No, a mí me quedó la duda, ¿no? Respecto de te reconoces peronista y me interesaba saber qué figura, con qué figura del peronismo te identificás. ¿Con qué personaje del peronismo? Uh-huh. Y a ver, yo te podría decir Juan Domingo Perón. Perón en un momento histórico ha cometido después muchísimos errores y demás, pero en un momento histórico pudo enderezar a la Argentina y conquistar muchísimos derechos laborales para los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Con Perón, bueno, los gremios tuvieron un gran crecimiento, que no son los mismos gremios de hoy, porque hoy la casta sindical no representa a los trabajadores, los gremios y los sindicatos no representan los intereses de los trabajadores, se han convertido en castas que están atornilladas a los tronos de poder hace más de 40 años. ¿Y qué te pasa con Menem?
con el gobierno de Carlos Menem. No, bueno, yo en el gobierno de Carlos Menem era muy chiquita, pero recuerdo que yo vengo de familia hiperlaburante, mi papá ha tenido más de 2 laburos para mantenernos a mí y a mis hermanos, y en el gobierno de Carlos Menem recuerdo que hemos vivido bien, o sea, mis viejos... Por ahí votaste a Menem en el 2003. Pudieron comprar mis papás la primera televisión a color, o sea, fíjate que realmente tengo esos recuerdos, ¿no? Desde el inicio, pues yo creo que tenía 3, 4 años cuando tengo 39 ahora. Bueno, por ahí digo que votaste a Menem en el 2003, digo, si tenías esos recuerdos. Sí, pero me parece que no me acuerdo. Si me tiran los candidatos, tenía 2003, estaba embarazada de mi primer hijo. Bueno, digo, los sectores más vulnerables por ahí no tienen el mejor recuerdo de la gestión de Carlos Menem, ¿no? Digo, cómo terminó después con la crisis de 2001, la continuidad de la convertibilidad y demás. ¿Cómo sabes vos eso? No creo que vos seas vulnerable, como para que hables afirmando que los sectores vulnerables no tienen el mejor recuerdo. No conozco a gente que está en situación vulnerable y digo, en mi situación o no, claramente no tengo que aclararla, pero digo, me parece que con los niveles de pobreza y desempleo con los que culminó la salida de la convertibilidad, evidentemente los sectores vulnerables lo hemos vivido incluso en todo lo que ha sido 2001 y el inicio de los piquetes como un fenómeno social a partir de eso, ¿no? Sí, de que después fue utilizado como elementos de dominación. No, yo no voy a hablar de lo que ocurrió después, en cómo fue utilizado. Los piqueteros siempre necesitan un muerto, lamentablemente, para levantarlo en la bandera, tal como lo demostró Nicolás Caropresi en el debate, que se jactaba de hablar de Maxi, Darío y no sé quién más, pobres personas que paz descansen. Bueno. Leila, Jorge Fontevecchia, nuevamente, con este recuerdo que lo que significó, pero yo vuelvo a Hegel, quiero tratar de entender el contexto y a vos misma, ¿no? Con tus 39 años. ¿Podés creer que lo que fue Perón para la historia en la década del 40 del siglo pasado, o tenés la expectativa, puede hacerlo Milei ahora en la tercera década del siglo XXI? Sí, obviamente, Milei incluso va a superar 100 veces más. Está haciendo en solo 10 meses de gestión un trabajo excelente. Con él la Argentina tiene la posibilidad de volver a nacer. Es uno de los primeros políticos que en campaña dijo y una vez que asumió, cumplió. Jamás mintió. Es una persona transparente y creo que los argentinos necesitaban escuchar a una persona que hable desde el corazón y no se ponga una careta y venda otra cosa que no es. O sea, superar a Perón, digo concretamente para colocarlo... Sí, obvio. Sí. Sí. Y otra pregunta que te quiero hacer, Leila, yo te escucho recién que hubo un momento picante en cuando te estaba haciendo la pregunta obvia. Está claro que las clases más bajas sufrieron a Menem, porque además el hecho lo marca el índice de pobreza, el índice de Gini que empeoró, no cabe ninguna duda, pero vos ahí te picaste. ¿Hay algo de tu personalidad guerrera, para decirlo de alguna manera, que al mismo tiempo es adecuada a este momento político en el que el discurso es más altisonante? Y sí, se necesitan personas frontales y guerreras y como siempre digo y como dice el presidente Javier Milei, no hay lugar para tibios. Clarísimo. Leila, mucha suerte allí en La Matanza, te mandamos un abrazo y te agradecemos el tiempo para con nosotros. Gracias, te mando un beso, muchas gracias, adiós. Acabamos de hablar con la ex subsecretaria legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni.